¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Dios le bendiga, amada iglesia de Dios. Es para mí un enorme privilegio estar una vez más frente a un pueblo entendido, frente a un pueblo que ama la palabra de Dios. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios porque me da la oportunidad de estar aquí delante de usted a través de nuestro pastor, que nos brinda este enorme privilegio, pero también esta enorme responsabilidad. Le voy a invitar a que abra la Biblia en el libro de Números, capítulo 33, versículo 1 y 2. Números 33, versículos 1 y 2. Amén. Dice así, para la gloria y honra de Dios: estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por escuadrones, por mano de Moisés y Aarón. Por mandato del Señor nuestro Dios, Moisés escribió los puntos de salida según sus jornadas, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Le voy a invitar a que levante su mano derecha y me ayude haciendo una palabra de oración a nuestro Dios, diciéndole: Padre bueno que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias en esta hermosa noche, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir y escudriñar tu palabra. Yo te pido de una manera muy especial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que seas tú hablando a través de mi vida y que seas tú, Señor, abriendo el corazón de tu pueblo para que tu Espíritu Santo ministre en nosotros una palabra que será de bendición. Que en medio de la administración de tu palabra nosotros podamos recibir vida, sanidad, fortaleza, consuelo, nuevas fuerzas, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Antes de que tome su lugar, le voy a invitar a que levante su mano derecha y declare con fuerza, pida a nuestro Dios esas 3 ministraciones que requiere su alma para ser bendecida. Conocimiento. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su lugar, muchas gracias. En esta noche quiero compartir con usted una enseñanza que nuestro Padre nos otorga a través de las Escrituras. Y en este pasaje, yo meditando, hay una bonita historia. Realmente el libro de Números nos muestra sucesos históricos, sucesos que acontecieron a Israel. Usted conoce muy bien esa historia, cuando Israel es liberado de Egipto por medio de la mano de nuestro Dios y es internado a ese desierto. Y a lo largo de esa etapa en la que Israel se ve en su travesía por ese desierto, va experimentando una serie de acontecimientos, algunos muy bonitos, algunos muy tristes para Israel, pero en todos ellos la mano poderosa de Dios estaba con su pueblo. Amén.
Fíjese que mi hermano, que en ese libro de Números, en ese capítulo 33, hay una enseñanza en donde hay una reseña de una peregrinación que tuvo Israel desde su salida de Egipto hasta su llegada a Canaán. Y que cuando nosotros escudriñamos esa parte, nuestro Dios nos permite aprender una serie de ejemplos que aquella nación, aquel pueblo de Israel experimentó y que ahora nosotros podemos traerlo a nuestra vida. En el pueblo creyente, la primera parte de la Biblia, los primeros 5 libros, en ocasiones se leen de una forma histórica, de una forma antigua, de una forma o de un sentido, o se le da un sentido en el que esas escrituras ya pasaron, quedaron solamente registradas, pero dice la misma palabra de Dios que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Padre, el eterno Dios, jamás pasará. Amén. Y entonces viene a mi memoria, y tal vez a usted le ha pasado esto. A mí desde pequeño yo recuerdo que en la iglesia me enseñaban esas historias de la Biblia, esas historias de Abraham, de Adán, de Jacob, de Isaac, esas historias de Israel, pero al menos yo las veía como algo que ya había pasado, algo que estaba ahí escrito, pero que ya en nuestros tiempos ya no tenía vigencia, porque ya estábamos en un nuevo pacto, porque ya estábamos en otra época. Eso a mí me pasó. Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, o en algún momento le pasó esa situación. Leíamos la parte de la Biblia, desde Génesis hasta los profetas, de una forma histórica, pero aquí dice que esto es un ejemplo de nuestro peregrinaje espiritual. Y en este versículo hay una palabra clave, o hay una frase clave que dice jornadas de Israel. Y estas jornadas de Israel que ellos experimentaron, ahora para nosotros nos muestra o nos enseña un desarrollo o una progresión por etapas, es decir, por jornadas, de acuerdo a la madurez del pueblo creyente. Porque cuando usted lee la Escritura, mi hermano, usted se puede dar cuenta que cuando Dios saca a Israel de Egipto, no los lleva por la ruta más corta, la más cercana a Canaán. Inclusive cuando uno ve aquellos mapas, uno puede darse cuenta que en algunos puntos el Señor le ordenó a Moisés para decirle al pueblo: diles que retrocedan, que vuelvan a tal punto y que ahora vayan de este lado. Y pareciera que al ojo humano uno dice: ¿y por qué no los llevó por la ruta más cercana? Porque Dios estaba permitiéndole a su pueblo experimentar estas jornadas. Y ahora para nosotros nos muestra una progresión espiritual, colectiva y profética. Nosotros ya no estamos literalmente atravesando un desierto, un clima desértico. Eso lo experimentó Israel. Pero en ese viaje, en esa travesía que ellos tuvieron, hubo sucesos muy marcados que quedaron registrados en la Biblia, que ahora a nosotros nos dan una enseñanza. Y es lo que yo quiero dejarle en su corazón en esta hermosa noche. Cuando nosotros hacemos una pequeña analogía, un cuadro comparativo con lo que está escrito en el Nuevo Pacto, y nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, dice: y todas esas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién?
para nosotros. Y aquí viene la lección: para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Y en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecían como ejemplo. ¿A quién? A Israel. Y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Creo que usted y yo debemos de sentirnos muy bendecidos y muy agradecidos con nuestro Padre Dios, porque Él nos ha permitido vivir los fines de los siglos. Amén. Porque este es el momento, esta es la época, la etapa en la que el Hijo de Dios, el pueblo creyente, debe de estar más conectado con su Creador, debe de buscar su rostro día y noche, porque a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos y porque el regreso de nuestro Señor está muy cerca. Y dice la Biblia: no quiero que ignoren los tiempos y que la venida del Señor nos parezca lejana. Nosotros vivimos los fines de los siglos. Entonces, lo que vivió Israel hace miles de años, hace más de 2000, 3000 años, lo que vivió Israel en sus jornadas en el desierto, no es solo historia, no es algo que ya pasó y quedó en el olvido, sino que todas esas experiencias son un ejemplo no para ellos, porque ellos ya lo experimentaron, sino para nosotros. Pero debemos de pedirle a nuestro Dios que nos dé, que nos muestre la enseñanza que podemos obtener a través de las jornadas de Israel. ¿Usted quiere aprender eso en esta noche, mi hermano? También el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice: lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito. Para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos esperanza. ¿Puede repetir conmigo: para nuestra enseñanza fue escrito, mi hermano? Y dice aquí que la paciencia y la consolación la recibimos a través de las Escrituras. Estas jornadas que vivió Israel y sus nombres tienen un significado. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo para enseñarnos que en el plano espiritual las cosas no son ni tan rápidas ni tan fáciles. Aquí hemos recibido la enseñanza que lo fácil, lo gratis, no proviene de Dios. Cuando usted y yo vemos las Escrituras, cuando vemos las enseñanzas de aquellos grandes hombres de Dios, siempre nos damos cuenta que en algún momento se vieron enfrentados a algún reto, algún obstáculo, alguna prueba, pero en todas ellas el Señor salió avante, el Señor les extendió su mano para que ellos aprobaran esas dificultades. Entonces, en nuestra vida espiritual, nuestro avance no puede ser ni tan rápido ni tan fácil. Se requiere un proceso, se requiere un esfuerzo, se requiere una disciplina, una constancia. Dice, sino que están sujetas a un proceso, a una peregrinación. Ahora bien, mi hermano, cuando usted escucha la palabra peregrinación, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Un caminar. En la cultura mexicana, en la cultura latina, la palabra peregrinación tiene una connotación algo religioso. Se ha interpretado esta palabra peregrinación como algo religioso, algo que tiene que ver con la religión, inclusive en algún momento dado se asocia con la idolatría.
se llega a asociar con ese término, la peregrinación. Y usted puede darse cuenta en sus diferentes lugares de orígenes o donde usted vive, durante ciertos meses del año se escucha la palabra peregrinación y tal vez conocidos, vecinos, inclusive familiares, participan en ese tipo de actos. Entonces la palabra peregrinación pareciese que tiene que ver con algo que no le agrada a Dios. Pero realmente cuando entramos a la Escritura para desmenuzar, para discernir esa palabra, encontramos una bonita enseñanza. Ahora, ¿qué es una peregrinación? ¿Qué es una peregrinación? Fíjese, mi hermano, que yo buscando en algunas fuentes le quise traer estos tres significados de estos tres diccionarios. Dice uno de ellos: una peregrinación es un viaje a un santuario o a un lugar sagrado, con miras al cumplimiento de una promesa. Otra fuente dice que una peregrinación es vivir entendiendo la vida como un camino que hay que recorrer para llegar a Dios después de la muerte. Y otra fuente dice que esta palabra peregrinación proviene del latín peregrinatio y significa un viaje al extranjero o una estancia en el extranjero. Me gusta esta parte porque dice un viaje al extranjero o una estancia, una permanencia en el extranjero. Quiere decir una permanencia en un lugar al que no pertenece quien está allí, sino que está de paso. Es un extranjero. ¿Usted se considera extranjero viviendo en este país, mi hermano? ¿Se considera extranjero? En algún momento usted ha dicho: vivo aquí, mi acta de nacimiento dice soy mexicano, pero hay algo que es motivado por el Espíritu de Dios que nos dice: estás aquí de paso, eres un extranjero, estás aquí durante solo una estancia, este lugar no es permanente, este lugar no es tu patria, no perteneces a este lugar. Y aquí hemos aprendido la enseñanza, gracias a Dios y a través de nuestro pastor, que tenemos una patria celestial, una Jerusalén. Esa es nuestra patria. ¿Usted lo cree, mi hermano? Usted, cuando le dicen usted pertenece a una patria celestial, ¿usted lo cree? Porque en las Escrituras vemos a personas que lo creyeron y lo vivieron. Y entonces aquí la siguiente pregunta que nos podemos hacer: ¿a quién se le nombró en la Escritura? ¿A quién se le nombró el primer peregrino o el primer extranjero en la Biblia? Yo sé que usted conoce muy bien la respuesta porque le gusta leer la palabra de Dios y porque también ya está en la diapositiva. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, a la primera persona que se le da ese título fue Abraham. Posteriormente, cuando se le cambia el nombre a Abraham, pero fue a él a quien se le dio por primera vez en la Biblia ese título de peregrino, extranjero, y un término que ahorita vamos a ver más adelante. Dice Génesis 14:13 en esta traducción. Traje dos traducciones que en lo particular me gustan mucho, pero dice la primera: pero un fugitivo se presentó a Abraham, el peregrino, y le informó. Usted conoce el contexto de ese pasaje. Es cuando Lot, el sobrino de Abraham, es llevado cautivo, y entonces un fugitivo, una persona que escapa de esa situación
triste, llega con Abraham, pero ahí en la escritura debemos de poner atención porque le agrega Abraham el peregrino. Y en la segunda traducción dice: y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo. Ese término, el hebreo, en Génesis 14:3 es la primera vez que se nombra en toda la Biblia. Usted lo puede constatar, usted lo puede revisar, el hebreo. Entonces, ese término, el peregrino, es un gentilicio, es decir, es un término que se le da a una persona que pertenece a algún lugar. Por ejemplo, a usted le pueden decir que es una persona mexicana porque vive en México, y ese es su gentilicio, mexicano. Y a Abraham se le dio ese gentilicio, el peregrino, el hebreo. Este término, el peregrino, en el idioma hebreo, se traduce, o mejor dicho, originalmente es aivrí. Así se dice ese término, el peregrino, en el idioma hebreo, aivrí. Y es la palabra en el hebreo Strong 5680, que significa el hebreo, el peregrino. Un significado pareciese muy simple, pero esta palabra ivrí o aivrí viene de la raíz eber. Usted sabe, y también usted ha aprendido aquí, que toda palabra en hebreo tiene una raíz, una raíz en donde se deriva una familia de palabras. Y esa palabra o cada término en hebreo está conectado a su raíz. Y su significado, cuando vamos a su raíz, nos enriquece un poquito más. Entonces dice que proviene de la raíz eber, que significa pasar, cruzar, atravesar o ir más allá. Entonces, ¿quién es un hebreo o quién es un peregrino? Un hebreo, un peregrino, es aquel que pasa, aquel que transita, aquel que peregrina, aquel que cruza, aquel que va más allá, que está por un tiempo o durante un cierto periodo de tiempo en un lugar, pero él sabe que está de paso, porque él sabe que tiene que ir más allá. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura algunas características, algunas virtudes, cualidades o bendiciones que tuvo el primer hebreo o el primer peregrino, que fue Abraham, nos dice que primeramente él dejó su casa en Ur para dirigirse hacia Canaán, donde recibiría la promesa y Dios haría un pacto con él. Fue ese acto que hizo Abraham de salir de Ur donde marcó su personalidad como un peregrino. Esto usted lo puede ver en Génesis capítulos 11 y 12. También dice que Abraham se reconocía a sí mismo como un extranjero y un peregrino. Él sabía que a los lugares en donde él llegaba estaba de paso, no pertenecía ahí. Él a sí mismo se consideraba extranjero y peregrino. Eso nos dice Génesis 23:4. Abraham fue un nómada, una persona que constantemente cambiaba de lugar de vivienda. Usted puede leer en Génesis, y usted lo conoce bien, que la Biblia nos dice que él levantaba sus tiendas y se iba a otro lugar, y después levantaba sus tiendas y se iba a otro lugar a recorrer todo Canaán. Era un hombre respetable, a donde llegaba la bendición de Dios iba con él, y era un hombre respetable, era un hombre valiente. Esa región de Canaán, mi hermano, dicen los historiadores, que siempre fue una tierra violenta, una tierra peligrosa, una tierra de mucho conflicto.
Y Abraham llegó a recorrer esas tierras, inclusive dice la Biblia que descendió en un momento hasta Egipto y fue valiente. Cuando vemos el pasaje donde Lot y su familia son tomados como cautivos, y entonces ese fugitivo que escapa, que logra escapar para darle el informe a Abraham, la Biblia nos dice que Abraham inmediatamente toma a su gente y va a rescatar a Lot. Era un hombre valiente, no se acobardaba ante las amenazas. Era un hombre acaudalado, era un hombre bendecido por Dios. ¿Usted es valiente, mi hermano? ¿Usted se considera un hombre, una mujer bendecido por Dios? A mí me gusta mucho esta parte porque dice que Abraham edificaba altares. Él vivía en tiendas, mi hermano. Él no vivía en una casa como la suya y la mía. Él vivía en tiendas. Tal vez no tenía comodidades, tal vez no tenía lujos, tal vez no tenía una calefacción en las noches, un ventilador en tiempos de mucho calor, pero donde él llegaba dice que edificaba altares e invocaba a Dios. Siempre que vemos en Génesis, cuando Abraham tomaba sus tiendas y se iba a otro lugar, la Biblia nos muestra que edificaba altares e invocaba el nombre de Adonai, invocaba el nombre del Altísimo. Reconocía a Abraham que a donde él llegaba, Dios le permitía estar en ese lugar, Dios le permitiría tener bendición en ese lugar, Dios le permitiría tener paz con la gente que vivía en ese lugar, y por eso, en señal de gratitud, él edificaba altares e invocaba a Dios. Amén. Vivía en tiendas como vivieron también sus descendientes, Isaac y Jacob. Lo vemos en Génesis 12. A Abraham también le fue dada la promesa de recibir la tierra de sus peregrinaciones por posesión perpetua. Génesis 13 nos muestra esto. Entonces, esta serie de cualidades, de virtudes, de bendiciones que caracterizaban a Abraham, nos muestran que nuestro transitar por este mundo, nuestro peregrinar por este mundo, debe de ser como ellos, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Que usted se considere de paso en esta tierra, extranjero, que usted tiene una patria donde va a llegar, y en donde, cuando el Señor le permita, o mientras el Señor le permita estar en este lugar, o le permita mudarse a otro lugar, usted siempre tenga esa gratitud en su corazón para edificar altares e invocar el nombre de Dios. Amén. Cuando regresamos a Números 33:1, empieza este versículo diciendo: estas son las jornadas. Y aquí yo quise resaltar algo porque habla de jornadas en plural, no jornada. Hay una parte en la escritura que nos muestra que había 11 jornadas a Cades Barnea. Es decir, había una ruta muy corta, una ruta muy cercana. Pero aquí la Biblia nos muestra que fue nuestro Dios quien le dio la orden a Moisés de escribir las jornadas que ellos tuvieron que atravesar. Dice jornadas, es decir, muchas. Para atravesar una jornada se requiere un proceso continuo, caminar y seguir caminando para llegar a otro punto. Cada jornada es una salida de una etapa y una entrada a otra. Cuando vemos en este capítulo de los versículos 1
al 49 encontramos 42 jornadas en total, 42 puntos, 42 lugares que experimentó Israel. Y a lo largo de estos pasajes o de estos versículos, usted encontrará esta frase en repetidas ocasiones: partieron y acamparon, partieron y acamparon. 42 jornadas que nos muestran una sucesión de 42 experiencias, 42 procesos, 42 pruebas, un cambio entre 42 jornadas. Pero para ir de la primera a la segunda, Israel tuvo que avanzar, y de la segunda a la tercera tuvo que avanzar, así sucesivamente hasta completar esas 42 jornadas. ¿Qué marcaba la pauta en esta parte de la Escritura? ¿Qué era aquello que marcaba la pauta en donde se le indicaba a Israel que terminaba una jornada y comenzaba otra? ¿Cómo sabía Israel? Israel no conocía ese desierto, mi hermano. Ellos no conocían ese desierto. Moisés tenía el privilegio de conocer geográficamente la zona porque fue criado en la corte del faraón. Y dicen los comentaristas que muy probablemente él fue educado militarmente por los egipcios, y los egipcios tenían entrenamientos militares en esa parte del desierto, todo lo que era el desierto del Sinaí. Pero Israel no conocía ese desierto. A Israel no se le permitía salir de Egipto. ¿Cómo sabían ellos en qué momento partir, en qué momento estacionar los campamentos? La palabra o la clave frase aquí es: levantaban el campamento. ¿Pero cuándo? ¿Cuál era la indicación? Nos muestra la Escritura que cuando Dios juzgaba en ese tiempo, que ya se había aprendido una lección, era Él mismo quien daba la orden de seguir adelante. Y para nosotros debe de ser lo mismo. Cuando Dios juzga que ya se aprendió una lección, es el momento para comenzar a aprender otra lección. Así lo dice Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de aumento en aumento. Entonces, nuestro Dios es el Dios de las jornadas, es el Dios de los procesos, es el Dios de las enseñanzas. Pero ese traslado del campamento de Israel marcaba la pauta. Dios es el Dios del orden. Él le indicaba a Israel en qué momento partir. Hay un comentario, mi hermano, que dicen los geólogos que esa parte de esa zona, de toda la península del Sinaí, climatológicamente es un lugar adverso. Climatológicamente es casi imposible que una persona sin un equipo adecuado pueda tener un viaje a través de ese desierto. ¿Cómo Israel podía atravesar esas zonas tan difíciles, hablando de su ambiente natural, sin tener equipos como los que ahora tienen los que realizan ese tipo de expediciones? Y ahorita vamos a entrar más a detalle. Cuando vemos que Dios es el Dios del orden y cuando vemos que nuestro Dios es el Dios de las jornadas, podemos ver en Números 9, del 15 al 23, que lo que marcaba la pauta, lo que marcaba el banderazo para que Israel terminara una jornada e iniciara el viaje a otra, era la columna de nube, es decir, la presencia de Dios que se posaba sobre el tabernáculo. En el versículo 15 dice que la presencia de Dios, ya sea una nube de día o una columna de fuego en la noche,
cubría el tabernáculo. Esa era la señal de que la presencia de Dios estaba en medio del campamento. Y de los versículos 17 al 23 nos muestra que cuando la presencia de Dios se levantaba, Israel partía. Y cuando esa nube o esa columna de fuego se detenía o permanecía, Israel acampaba. ¿Qué nos muestra aquí? Esa nube representaba la presencia de Dios. Y para nosotros es Dios quien pone orden en medio de su pueblo. Amén. Entonces Dios enseña a su pueblo a seguir la nube de su presencia. Dios levanta la nube cuando Él quiere, no cuando Israel quería. Dios nos permite experimentar durante nuestra vida de fe una serie de lecciones, y es Él quien decide cuándo empiezan y cuándo terminan. Y como Israel, nosotros debemos de ser obedientes, sensibles a la presencia de Dios. Amén. Imagínense, mi hermano, que la nube de día o la columna de fuego en la noche permanecía durante un año en un mismo lugar. Israel no podía moverse, no tenía la instrucción de seguir adelante. Pero durante ese tiempo a Israel se le permitía una enseñanza, aprender algo. Se necesitaba paciencia. En medio de un desierto no era un lugar muy agradable. Y para nosotros, estas jornadas nos demandan que tengamos consolación y esperanza. Las 42 jornadas de Israel son experiencias espirituales para usted y para mí, para el pueblo de Dios, las cuales son progresivas, y cada experiencia tiene una entrada y una salida. Volviendo a 1 Corintios, ahora en el capítulo 10, versículos 1 al 11, usted puede encontrar brevemente un resumen de esas 42 jornadas que tuvo Israel. El apóstol Pablo hace mención de esa parte que fue escrita en Números y que les estaba dando una enseñanza a los corintios, y dice: y estas cosas se escribieron para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, lo que ya leímos. Entonces, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, daba en una de las cartas a los corintios esa enseñanza, o tomaba esa como referencia esas vivencias que tuvo Israel, quiere decir que tanto usted y yo debemos de tomar como referencia también esas jornadas, para que nuestro caminar en esta vida, en esta tierra, sea como Israel en los aciertos que tuvo, no en los errores. Amén. Entremos a la enseñanza. Primer jornada, Ramsés. ¿Cuántas jornadas dice Números 33:1 que tuvo Israel? 42. Y vamos a ver la primera jornada hasta la 42. Gloria a Dios. Nada más les traje la primera jornada, mi hermano, pero yo le pido que, le hago la invitación que lea en su casa, en su tiempo de estudio, esta enseñanza, porque es muy bonita. Números 33, versículo 3 dice: partieron de Ramsés en el mes primero, el día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de Pascua o de Pesaj. Salieron los hijos de Israel, ¿qué dice? Con mano poderosa, a la vista de todos los egipcios. Con mano poderosa. Yo traté de recalcar aquí algunos conceptos. El primero dice que ellos salieron de Ramsés, da el nombre de aquel lugar. Y cuando usted ve
o hace un estudio de qué era Ramsés en esos tiempos, era la capital de Egipto, era el centro comercial de Egipto, era el lugar donde se concentraba el faraón, el imperio, el poder de Egipto. Partieron de Ramsés, era el corazón de Egipto. ¿Pero qué representa Ramsés? Representa la opresión, porque en ese lugar Israel estaba esclavizado, no vivían libres. Representa entonces la esclavitud. Y cuando vamos a estudiar un poquito en los términos griegos, por ejemplo, Egipto en hebreo se dice Mitzraim, y tiene una serie de significados. Uno de ellos es angostura, opresión, pesadez. Y Ramsés representaba el corazón de Egipto, o sea, el corazón de la esclavitud, el corazón de la angostura donde se encontraba Israel. ¿Cuándo salieron? La Biblia nos dice en el mes primero, en el mes de Aviv, que años más tarde se le llamó Nisán. La noche anterior sacrificaron y comieron la Pascua. Usted ya conoce ese pasaje. Y el ángel de la muerte pasó de largo sin herir a los primogénitos de Israel, a los primogénitos hebreos. Amén. Pero también nos menciona la fecha exacta, es decir, el día. Fue el mes primero, el día 15 de ese primer mes. Y cuando vemos la escritura, mi hermano, ese día 15 fue marcado como el primer día de una de las fiestas que se le otorgó a Israel, que fue la fiesta de panes sin levadura. Y la principal instrucción para esa fiesta era que los israelitas, los hebreos, tenían que quitar toda levadura de sus casas. Usted puede leer en Éxodo que ellos, inclusive cuando salieron de Egipto, llevaban pan sin leudar, porque no tuvieron el tiempo para agregarle ese ingrediente al pan que era la levadura. Entonces la levadura es una figura del pecado. Ellos salieron de Ramsés, del corazón de la esclavitud, en el primer mes del calendario hebreo, en el primer día de la fiesta, en donde no tenía que haber pecado. Amén. Dice con mano poderosa. Aquí yo le puse no por sus propios méritos o esfuerzos. Estamos acostumbrados a ver la historia de las independencias de los países como actos heroicos, actos en donde pareciera que la misma gente logra su independencia a través de la guerra, a través del levantamiento en armas. Pero el pueblo de Israel no salió de esa manera. Ellos eran esclavos, no eran guerreros. Dice con mano poderosa, ¿por qué? Porque usted conoce bien en el libro de Éxodo que fue por la intervención de Dios que Israel logra salir de la esclavitud. Amén. Y dice a la vista de todos los egipcios. Es decir, no salieron huyendo, no salieron escondiéndose, no salieron cabizbajos, salieron en escuadrones, dice la Biblia. Un escuadrón es una formación militar. Aunque no eran guerreros, mi hermano, ellos eran albañiles, mi hermano. Ellos construían ladrillos, no eran guerreros, no sabían usar armas, pero Dios los sacó en escuadrones, en formación militar. No sabían hacer uso de las armas, pero Dios los sacó con la frente en alto, con manifestación física o una manifestación física de una victoria sobre una guerra espiritual. Porque la misma Biblia dice que el Señor avergonzó a los dioses egipcios. Esa guerra espiritual que Dios había ganado naturalmente o en el mundo natural, lo constató sacando a Israel con la frente en alto, mi hermano. Amén. Y llama la atención porque dice la Escritura en Éxodo 12, capítulo 12, capítulo 38, en sus versículos 37 y 26, que salieron más de 600,000 hombres a pie, mayores de 20 años, sin contar
mujeres y niños. Hay algunos comentarios en las escrituras que hacen un cálculo aproximado que tal vez se trataba de 2 millones de personas. Es una estimación, pero la Biblia nos muestra, hay una cifra muy clara en Éxodo 38:26, que dice que eran 603,550 hombres los que se contaron en ese momento, mayores de 20 años, sin contar mujeres ni niños. Sacar una multitud de ese número, de esa cifra de Egipto, solo fue posible con la mano poderosa de Dios. Amén. Yo le quise traer a manera gráfica un mapa de en dónde estaba Ramsés, porque a veces leemos en las escrituras ciertos nombres, lugares, países, regiones, pero debemos de ir más allá, debemos de ser curiosos en la parte de la enseñanza, de querer saber, tener hambre. Y este es uno de los mapas, y como usted se puede dar cuenta, en esa parte donde está señalizado con 4 flechas, ahí era Ramsés, el corazón de Egipto, en esos tiempos. Y usted sabe que esa región se distinguía porque, o era muy próspera porque tenía a sus cercanías el río Nilo, y en ese río sustentaba, proveía de alimento, de sustento, de riego a todo Egipto. Pero ahí mismo, en ese lugar de Ramsés, se encontraba el lugar donde vivían los hebreos, que es Gosén o Goshen, en esa misma región. Y haciendo un acercamiento, ahí estaba Ramsés. Ahí era el corazón de la esclavitud, ahí era el corazón de la angostura donde se encontraba Israel. Y ahí mismo, si usted puede ver, dice Ramsés y abajo Gosén. Es la misma región, no estaban separados. Como ya les dije, Ramsés fue la capital de Egipto, pero ¿qué fue Ramsés? ¿Qué era Ramsés en esos tiempos? Dice Génesis 47, 6 y 11 que era lo mejor de Egipto. Usted conoce ese mapa en donde inclusive actualmente la mayor parte del territorio de Egipto es un desierto, pero Ramsés era lo mejor de Egipto porque había una enorme vegetación, había sembradíos, el río Nilo les sustentaba o les daba la provisión a ese lugar. Tenía una apariencia de buena tierra. ¿Y por qué digo apariencia? Porque Israel era esclavizado, con duras cargas, con cargas muy pesadas, y aunque vivían en una buena tierra aparentemente, ellos no podían gozar de ellas. Dice Éxodo 1:11 que en Ramsés Israel sufría de molestias, eran obligados a pagar grandes tributos y fueron obligados a edificar las ciudades de Pitón y Ramsés. Éxodo 1 del 3 al 14 dice que Israel sufría una dura esclavitud, una dura servidumbre. Y esas dos ciudades, Pitón y Ramsés, tienen un significado, porque dice que Pitón representaba una serpiente. Inclusive de esa palabra se deriva la palabra pitonisa, que tiene que ver con hechicería, con ocultismo. Y Ramsés, la palabra Ramsés significa hijo del sol, nacido del sol, porque usted conoce que Egipto tenía como deidad al sol. El sol era un dios al que adoraban los egipcios, y Faraón mismo era considerado como hijo de Ra, es decir, hijo o nacido del sol.
Y hay un comentario en la Biblia que dice que el trono de Faraón, Ramsés II, tenía grandes serpientes en su estructura. Era una representación de un imperio humano, pero que usaba la serpiente como símbolo. Y la Biblia nos dice que la serpiente antigua es el diablo, que el Señor le reprenda. Amén. Entonces, eso representaba a Ramsés. Ramsés, cuando lo traemos a nuestros tiempos, es una representación del mundo maligno, de aquel hombre caído, de aquel hombre esclavizado, de aquel hombre esclavo del poder del pecado. Y Egipto simboliza al mundo, a la esclavitud, a la naturaleza caída del ser humano. También Egipto representa la condición pecaminosa de la carne, el pecador, el pecado, la naturaleza pecaminosa del pecador. ¿Y quién es un pecador? Aquel que constantemente practica el pecado, que es esclavo del pecado. Porque en el pecador, por naturaleza, opera la ley del pecado y de la muerte que está en su carne, esa carne heredada de Adán. Dice aquí que ningún hombre es libre de esta condición. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. El rey Salomón escribió, por cuanto no hay hombre que no peque. Pero nuestro Señor Jesús venció al pecado en la carne y fue libre de pecado. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y vino a librarnos, a sacarnos de esa condición de pecado. Amén. Usted antes era esclavo del pecado, antes estaba en esa dimensión de Ramsés. Pareciera en una tierra buena, en una apariencia agradable, pero era oprimido por la carga del pecado. Pero vino nuestro Señor Jesús a vencer el pecado en la carne, y usted y yo podemos salir del corazón del pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ramsés representa a este mundo en dos aspectos. Le he puesto aquí al mundo invisible, al mundo visible y al mundo invisible. El mundo visible es aquel sistema que se rige por medio de filosofías humanas, conductas humanas, caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su fin es la muerte. Y usted se puede dar cuenta que el ser humano en este mundo invisible ha hecho un fiasco completamente como administrador de este mundo. Ningún gobierno puede jactarse, ninguno, de que ha hecho un buen papel en el mundo visible. Y en el mundo invisible hay un príncipe de este mundo, que así le llama la Escritura, y sus principados, o también se le conoce como el príncipe de la potestad del aire o potestad de las tinieblas. Y este influye y presiona al mundo visible. Eso representa Egipto. Entonces, en Éxodo capítulo 1 hasta el 12 podemos ver todo lo que era Ramsés, pero vemos ahí cómo la mano poderosa de Dios redimió a Israel juzgando a los dioses egipcios. Amén. Dice aquí que el juicio de Israel cayó sobre el Cordero Pascual y no sobre Israel. Y fue como ellos salieron de Egipto. La cobertura con la sangre del Cordero la podemos ver en dos aspectos: en el aspecto jurídico y en el aspecto orgánico. Le he puesto aquí. En el aspecto jurídico, porque la sangre del Cordero, o la sangre de ese Cordero de Pascua, fue puesto por fuera en los postes y dinteles de los hogares hebreos. ¿Qué nos muestra esto? Usted y yo, o ninguna persona en este mundo, puede ser librado de la esclavitud y de la paga del pecado sin antes cubrir su vida con la sangre del Cordero, la sangre de Jesús.
porque Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dice Mateo 26, 27 y 28, dice que en esa ocasión, en lo que se le conoce como la última cena, nuestro Señor Jesús tomó una copa y dando gracias la dio a sus discípulos diciendo: beban de ella porque es mi sangre del pacto, derramada para la liberación de pecados. El otro aspecto es el aspecto orgánico, porque Israel no solo marcó los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre, sino que comieron la carne del cordero. Esa fue también la instrucción. ¿Qué nos muestra esto? No podemos salir de Egipto sin antes comer la carne del cordero que fue inmolado en el madero. Amén. Dice Juan en el capítulo 6, es un pasaje muy bonito, porque dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, se tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. No sabemos, tal vez usted y yo en algún momento termine nuestra estancia en este mundo a través de la muerte, pero la promesa ahí está. Si usted come la carne y bebe la sangre del cordero, usted tiene vida eterna y resucitará en el día postrero. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salir de Ramsés es sencillo. Humanamente hablando, ¿es sencillo? Humanamente hablando, Israel en aquel tiempo, ¿era sencillo salir de Israel? Hubiera sido sencillo, ellos hubieran salido por su propia mano, pero no fue sencillo. Dice que salieron con mano poderosa, la mano poderosa de Dios. ¿Cómo se sale de Ramsés? Ya vimos que es por medio del Cordero, por medio de la Pascua, el sacrificio y derramamiento de la sangre de ese Cordero. Comer del Cordero, no comer más de Egipto. Israel salió con pan sin leudar. El primer día de esa fiesta que después se le dio a Israel, donde ya no tenían que hacerse partícipes de la comida egipcia. Saliendo de Ramsés se requiere un avance continuo, es decir, no volver atrás. En Lucas 4:18 dice que Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Él vino a proclamarle a usted y a mí libertad. Amén. Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de Ramsés, al yugo de Egipto. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Porque vemos en esos pasajes que en algún momento Israel murmuró y se atrevió a decir: en Egipto teníamos comida, en Egipto inclusive había sepultura, y desearon volver a Egipto. Dice aquí Gálatas 5:1: para que no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y Gálatas 5:13: porque usted y yo fuimos llamados a libertad, a salir de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero terminar en esta noche con este pasaje, mi hermano, que es Éxodo 6:6 y Éxodo 6:7. Aquí fue nuestro Padre Dios hablando a Moisés, diciendo: por tanto,
di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Amén. Esta palabra es para usted y para mí, mi hermano. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Tal vez usted ya experimentó salir de Ramsés, porque si usted está aquí es porque ya está participando de una de aquellas 42 jornadas en su vida espiritual. Y si usted está aquí es porque ya no quiere volver al yugo de la esclavitud de donde Dios le sacó. Si usted está aquí es porque, como Abraham, el primer hebreo, el primer peregrino, busca edificar altares a Dios, busca invocar el nombre de Dios. Si usted está aquí es porque está aquí no por sus propias fuerzas. Está aquí no porque, perdón que le diga esto, mi hermano, pero no porque usted se lo merezca. Está usted aquí por la mano poderosa de Dios. Está usted aquí porque el Señor libró una guerra espiritual a su favor, venciendo al Dios de Egipto, venciendo a la serpiente que lo tenía o nos tenía atados, nos tenía subyugados. Si usted está aquí, mi hermano, si estamos aquí, es porque constantemente en nuestras vidas hacemos una introspección y sacamos la levadura, el pecado de nuestras vidas, y no queremos comer más de Egipto. Yo le digo esto, mi hermano, yo ya no quiero comer más de Egipto. Yo quedé asqueado de Egipto. No sé usted, mi hermano, pero yo no quiero volver a Egipto. Yo no anhelo volver a Egipto, en donde parecía una buena tierra, en donde parecía que teníamos todo, pero solo eran placeres de la carne. Yo le invito a que usted le pida a nuestro Padre Dios que constantemente sea Él mostrándole esa presencia, figura de la nube, figura de la columna de fuego, para que le marque las pautas de las jornadas que usted tiene que atravesar. Y que cuando nuestro Dios, a través de su presencia, diga: hijo, es hora de emprender otra jornada, hijo, es hora de emprender otra lección, otra enseñanza, usted sea obediente como Israel y levante su campamento. Usted sea valiente como Abraham y se considere extranjero, peregrino en esta tierra. Y que así como Abraham, usted le diga a nuestro Dios: la promesa que tú me has dado, sé que la vas a cumplir. Así como Israel salió de forma corporativa, en multitud por escuadrones, que usted tenga la fe y la convicción en nuestro Padre Dios, que si usted ha salido de Egipto, su familia saldrá de Egipto, sus hijos saldrán de Egipto, su esposa, su esposo saldrán de Egipto, sus vecinos saldrán de Egipto. Amén. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en esta noche? Levantamos nuestras manos, le decimos: Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, porque nos has dado el privilegio, Padre, de estar delante de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, porque nos permites tener experiencias en nuestra vida de fe, pero la pauta la marcas tú, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a todos tus hijos, que tú
permitas que tengamos en nuestro corazón ese sentir de que estamos en este mundo, pero somos extranjeros, Padre. Pertenecemos a una patria celestial, pertenecemos a un lugar en donde se nos dará la promesa. Te pido, Padre, que tú bendigas a tu pueblo y que nos permitas ser obedientes, valientes, como lo fue Abraham, como lo fue Israel.